Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe en domingo, dominical. En este día estamos ya celebrando el 22º domingo, 22 del tiempo ordinario. Como siempre, en los domingos reflexionamos las tres lecturas, es decir, la palabra de Dios que nos ayuda y que nos invita a que nosotros podamos entender bien, ¿verdad? Que podamos entender lo que el Señor nos quiere regalar a través de su palabra. Los que celebramos y participamos todos los domingos ciertamente necesitamos esa fuerza de Dios para llevar adelante durante toda la semana hasta el próximo domingo nuevamente. Otros tienen la posibilidad también, y ojalá todos tuviésemos más posibilidad para participar también en otros días de la Santa Misa, de la Eucaristía. Esto es fundamental, queridos hermanos. De ahí venía el nombre siempre de viático, ¿verdad? La Eucaristía como viático, es decir, como la vianda, espiritualmente. Entonces, y esto significa así, ya tenemos que comenzar a pensar, quiere decir que ya anémico, somos anémicos, no tenemos la sangre, ¿viste? Hasta la sangre, mira qué lindo, hasta todas estas analogías. Tomar la sangre de Cristo, ¿verdad? Fortalecerse. Entonces no te volvés anémico espiritualmente, sino que fortalecido con la gracia de Dios. Bueno, apenas la hiponamia, para la evangelio, buena noticia del Señor que nos trae para el día de hoy en este domingo. En este 22º domingo, el tema principal aquí va a ser desde el libro del Eclesiástico que nosotros estamos tomando. Y nos va a hablar de la humildad. Sé humilde y alcanzarás el favor de Dios. Sé humilde y alcanzarás el favor de Dios. Desde ahí entonces nosotros vamos a poder reflexionar y poder entender lo que la palabra de Dios nos propone en este domingo. La humildad, esa palabra viene de humus. Humus quiere decir tierra. ¿Qué quiere decir si yo me vuelvo una persona humilde? Y quiere decir que yo soy una persona, ¿verdad? O sea, reconoce su condición humana, es decir, yo soy nadie, sin ningún ¿verdad? Humildad, humus, viene del latín, pero en realidad esa palabra tendría que ser reflexionada de lo que nos presenta la palabra de Dios en hebreo. En hebreo es el famoso Adamá. Y de ahí viene la palabra Adam, es decir, el nombre de Adam, que nosotros después le ponemos al nombre propio nuestro, quiere decir Vean que dice la Adam, es decir, de ahí viene la humildad, que nosotros somos nada, somos tierra, somos polvo. Génesis 3:19, recuérdate que eres polvo y que a la tierra, al polvo, volverás. Y bueno, esto nos invita hoy, este domingo, a reflexionar. Eclesiástico 3, 17, 20 y luego del 28 al 29 nos dice: hijo mío, en todo lo que hagas, actúa con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Te querrán más que al hombre generoso. La humildad. Mira qué lindo lo que nos está diciendo el libro del Eclesiástico. Luego dice: cuanto más importante seas, o mejor dicho, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, cuanto más importante seas, más humilde debes ser. Cuanto más importante eres, más humilde debes ser. Y alcanzarás el favor de Dios. Porque es grande la compasión de Dios y revela sus secretos a los humildes. Y revela sus secretos a los humildes. Es decir, la humildad pues es apertura del corazón hacia Dios, pero en la medida en que nosotros nos abrimos a Dios, ciertamente que después también nos estamos abriendo a nuestros hermanos. No corras a sanar la herida del orgulloso,
porque no tiene sanación. A que vea. Y pojieteico coge y añade, ¿verdad? No corras a sanar la herida del orgulloso. El libro del Eclesiastés es un libro sapiencial, un libro que desde la observación, ¿verdad?, mira, entiende y dice sobre lo que sucede en la realidad, sobre aquello que sucede en el corazón de las personas. Y él te dice lo, anila yapurate y aniedi parate y terejo, lleva bebé, para sanar la herida del que es orgulloso. Porque ese tipo no va a cambiar y dice, es un poco duro, ¿verdad? Porque no tiene sanación. Es el brote de una mala planta. Mira un poco cómo le llama al orgulloso, al soberbio. Es el brote de una mala planta. Vaya se va ima. Vea indica tu ima y ya pomba eve. Mira que el eclesiástico es bastante duro, ¿verdad? El eclesiástico. Y te dice las cosas de frente, como para que te sacuda. A ver cómo somos nosotros. Nosotros que somos tipo A, ñande pio peixa, ya mañana ñande peixa desde arriba, más pionde, de cuasen de imba eve, neña tende indera pichare, nenejendu indera pichave, alleva. El sabio aprecia las sentencias de los sabios. El oído atento a la sabiduría se alegrará. El oído atento a la sabiduría se alegrará. Como yo les estaba diciendo, estos son libros sapienciales, queridos hermanos. Yo pienso que solamente meditando, entrando sin mucha explicación, pienso que el eclesiástico es tan concreto y es tan directo. En primer lugar, nos invita, ¿verdad?, a actuar, es decir, todo lo que hagas, dice, actúa con humildad. Vea el primer elemento. Entonces, a mí que ñandere saraite, añadendu ponás ya esa ponás, lleva peñan de yara, esa bañanere noi, ser humildes, pero eso significa actuar, que no se quede simplemente en nuestro pensamiento. Luego, otro elemento dice, cuanto más importante seas, más humilde debe ser. Más humilde debe ser. Cuanto más importante seas. Añandengo al revés muchas veces. La de yupimimi simila o me ende de cargo cajugo lo que sea. O vos te sentís un poquitito más que el otro. Es una vez por virorei, ¿verdad? Porque ese plata vende ahí. Y entonces, no por eso vas a ser más importante que el otro. Pero, digamos, tenés más posibilidades o más importante seas o estás en un lugar más importante. Pero dice, por favor, más humilde debes ser. Lastimosamente, algunas veces nosotros no lo hacemos así, ¿verdad? La palabra de Dios es, en este caso eclesiástico, es bien directo. Y después encima te dice, alcanzarás el favor de Dios. Erepiope, favor de Dios ñandé, oñeme ñandebe. Y justamente porque cuanto más nosotros nos abrimos a los otros, ustedes saben que eso es como un boomerang, vuelve hacia nosotros. Nuestra generosidad, esa misma generosidad vuelve hacia nosotros. Las personas después nos quieren, nos aman y eso mismo te devuelven con generosidad también. Queridos hermanos, pidamos esa gracia especial entonces, hoy en este domingo, en esta meditación del libro del Eclesiástico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque.
carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. En este domingo reflexionamos, ya estamos en el 22º domingo del tiempo ordinario. Esa primera lectura tan rica, tan elemental, que nos invita a la humildad. Y esa misma humildad que nos hace crecer ante Dios, como ese boomerang, la misma generosidad y el mismo amor que nos vuelve a nosotros. Y esto es de sabios. Sabios no quiere decir, no sé, el que tiene mucha capacidad de memoria o de no sé de qué cosa. Inteligente, y todos somos inteligentes en realidad. Pero entonces, ¿dónde está la verdadera inteligencia? La verdadera inteligencia y la sabiduría está, dice, el oído atento a la sabiduría. Y eso nos alegrará. ¿Por qué nos alegrará? Y porque después se realiza nuestra propia vida en la medida en que nosotros realizamos con los demás. Ahora entramos en esta segunda lectura. Nosotros estamos leyendo la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 18 al 29, y luego saltamos al 22, 24. ¿Cuál va a ser el elemento fundamental sobre aquel elemento que vamos a reflexionar? Se acercan, ¿verdad? En este sentido, se han acercado y nos acercamos al monte Sión. Nos hemos acercado o nos estamos acercando o se acercan, ¿verdad?, las personas al monte Sión. Acercarse quiere decir, en la medida en que más estamos, es como esa irradiación, ¿verdad? Lo que irradia, lo que nos envuelve. Pero ¿a dónde estamos nosotros acercándonos? Al monte Sión. El monte siempre significó para nosotros la presencia de Dios. Entonces el monte Sión significa el lugar de Dios. Nosotros entonces nos estamos acercando ¿a quién? Nos estamos acercando a Dios. Upea y Zeta Jinañande entonces Coñande Yarañé, que se nos propone en esta segunda lectura. Nos dice lo siguiente: ustedes no se han acercado a algo tangible. Deja que vea. Primer elemento. Anila pejeka upeya pocoana. Añandeco peya muchas veces, incluso nuestra fe, nos vamos detrás de cosas que quiero tocar, tangibles. Ustedes dicen, no se han acercado a algo tangible.
Eso es lo que la gente quiere ver muchas veces. Y se deja, ¿verdad?, llevar por los sentimientos simplemente, ¿verdad? Como que si no veo, si no toco, si no entro en este movimiento, o si no estoy ahí, no sé, haciendo tal cosa, pero a pocoana. Apenas andando y coño anda ella y no anda poco, entonces mi fe parece que flaquea. No, el Señor nos está proponiendo otras cosas mucho más interesantes. Entonces, nada de fuego, nada ardiente, oscuridad, tiniebla, tempestad. No nos hemos acercado a estas cosas. No tenemos que buscar. Aquí está Dios porque se mueve todo. Aquí está Dios porque cae como el fuego, algo. Aquí está Dios porque hay como una oscuridad. Y entonces, Pepe se la ñande yárabe. Viste que nos vamos mucho entonces detrás de los sentimientos. Y estos son sensiblería al final de cuentas, ¿verdad? Por eso te está diciendo el autor de la carta a los hebreos que no hemos acercado a cosas tangibles. No busquemos entonces estas cosas tangibles en nuestra fe. Ni oyeron el toque de trompeta, ¿sabes qué vean? O sea, porque, no sé, escuché esto, escuché aquello. Puede ser hasta tu propia imaginación, no sé. Ni una voz hablando. Este es otro elemento también. Padre, yo me fui allá y estaba ahí y escuché una voz que me hablaba y que me decía. Bueno, puede ser dentro de tu conciencia también, pero lo que dice aquí, puede suceder, no estamos diciendo que no suceda, ¿verdad? Puede suceder, porque Dios, ¿verdad?, se manifiesta de una o de otra manera. Pero lo que te quiere decir el autor de esta carta dice, no busques eso. Porque algunos pues van detrás de estas cosas. Apéanos enduros, apéanos de shainos, apéanos y pinimbaya llevas. Entonces, si no se vuelve todo como yo estoy esperando, entonces quiere decir que Dios no actuó. No, mentira. No hay que buscar las cosas tangibles, dice. Ni oyeron el toque de trompeta, sino una voz hablando, que al oírla pedían que no continuase. Ustedes, dice, y ahora viene la segunda partecita, ¿verdad?, que nos presenta el autor sagrado. En cambio, se han acercado a Sión, ¿viste? Aquí ya es una analogía. Y en este sentido también podemos decir, pero Sión es tangible, o sea, Sión es un monte, se cuica tú poco ese por decir así, la tierra, allá, no sé, lo que vos quieras, allá, eso es tangible. Pero esto pues es analógico, ¿verdad? Es simbólico para decirte, no busques cosas externas, que solamente en esa manifestación de cosas externas tangibles, entonces yo tenga que creer. Por eso yo creo, porque apocoese lleva. No, dice, nosotros nos acercamos al monte Sión, monte y ciudad del Dios vivo, monte y ciudad del Dios vivo. Es decir, aquí hay como un icono, como una representación. Sión es en una forma analógica la misma presencia de Dios. Sión entonces no está significando el monte como tal. No quiere decir que todos tenemos que ir allá a Jerusalén a subirnos al monte Sión porque aquí entonces se va a presentar Dios. No, el monte Sión, incluso dentro de la Biblia, siempre ha significado analógicamente la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando decíamos o decimos hasta ahora, lo volvemos a repetir simplemente, que el monte, la altura, el Shaddai, significa en la traducción del hebreo, significa la presencia de Dios, el monte de Dios, el Dios de las alturas, se dice lleva. Entonces, nos hemos acercado al monte y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celeste, con sus millares de ángeles, a la congregación y asamblea de los primogénitos inscriptos en el cielo. Los primogénitos que llegan verdaderamente hasta Dios. Es esa riqueza también, la primogenitura siempre tiene un significado teológico importante. Es esa elección de Dios. Entonces, Yandejina, a todos se nos presentan como primogénitos, en síntesis, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en esa cultura, por eso es analógico y es una aplicación, ¿verdad?, a cualquiera. Nosotros hoy, a pesar de que soy el pajagüe, igual Dios me considera como el primogénito, quiere decir. Es decir, esa elección preferencial que en la cultura existía para ellos, ¿verdad?, que significaba la primogenitura. Pero todos somos para Dios entonces primogénitos y estamos inscritos en el cielo. A Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos consumados, a ellos nosotros nos estamos acercando. Imagínense, a los espíritus de los justos consumados, es decir,
de aquellos hermanos nuestros, las personas que han hecho un camino de santidad, de justicia. Imagínense tantos santos que han pasado por nuestra historia, por nuestra vida, por nuestra iglesia y que hoy nos dicen, dale, ánimo, yo llegué, yo pude llegar. ¿Por qué ustedes no pueden llegar? A ellos nos hemos acercado, a ese espíritu, a esa fuerza que hoy nos convoca mirando el ejemplo, lo que ellos son, lo que ellos fueron. Y por último, y lo esencial y fundamental, nos hemos acercado a Jesús, que es el mediador de la nueva alianza. Nueva alianza, el nuevo Berit, ese nuevo contrato, digamos, con Dios que nosotros queremos hacer. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Y ahora estamos en esta partecita para reflexionar, leer ciertamente el Evangelio de este 22º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios que se nos ofrece, que la Iglesia nos ofrece pedagógicamente, hoy es de Lucas 14, 1, luego saltamos del 7 al 14. Quien se enaltece será humillado, nos dice hoy la palabra del Señor. Este será el tema fundamental y esencial, como ya hemos visto en el libro del Eclesiástico, luego también en la carta a los Hebreos, qué es lo que tenemos que buscar, lo esencial, lo fundamental. Y ahora Lucas en su Evangelio que nos hablará también de la humildad, es decir, no buscar el ser ensalzado, ser así importante, vea,
la shejaea, la shevalevea. Bueno, vamos a hacer nuestra reflexión, escuchemos lo que nos dice Lucas en su Evangelio. Un sábado en que entró Jesús a comer en casa de un jefe de los fariseos, ellos lo vigilaban. Primer elemento, es interesante. ¿Quiénes son los que están al acecho? Jefe de fariseos. Entró allí Jesús para comer y ellos lo vigilaban. Mañana, vaya bodaina, vaya baña de yara, ¿verdad? Observando cómo elegían los puestos de honor, dijo a los convidados la siguiente parábola. Mira, Jesús era muy observador, por lo que se nota, Casi siempre se le ve observando. Y las parábolas normalmente se dicen, se hacen, se toman ¿de dónde? De la observación de las cosas que suceden alrededor nuestro. Jesús quiere decir que estuvo observando eso, está observando eso, vaya por la gente, mamimba, ella con ágina, ¿verdad? Y dice lo siguiente: cuando alguien te invita a una boda, no ocupes el primer puesto, no sea que haya otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos vaya a decirte que le cedas el puesto a otro, que le cedas el puesto a otro. Y ahí estreño, vea. Vos está ahí en primer lugar, está entre los capos, vos pensás que esto, que aquello. A otro que tenía importante, vean de ella ya. Y entonces dice, che, fulano, viste que allá atrás en la cola hay una silla para vos. Ahí te preparamos. Qué vergüenza, ¿verdad? Y donde no va a pitambar, ¿por qué? Porque vino alguien que es mucho más importante que vos, ¿verdad? Y entonces dice, lleno de vergüenza, así lo te dice el Evangelio, tendrás que ocupar el último puesto, el último. Cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto. Vos cuando te vas allá en el último puesto, en primer lugar. Así, cuando llegue el que te invitó, el cumpleañero o quien te invitó a la fiesta, te dirá, amigo, ven más aquí adelante, acércate más. Y entonces tú quedarás honrado en presencia de todos los invitados. Entonces, importante, tépico, peama mía, muy te jugayo, muy juego, ave, en primer lugar, cerca del cumpleañero, cerca de los más importantes. Porque, escuchen aquí, mira lo que Jesús ahora saca ya como conclusión. Porque quien se engrandece será humillado, el que se engrandece. Yo me hago del grande, yo digo, yo soy fulano de tal, yo tengo que estar en tal lugar. Estoy deseando ese puestito, yo nací para eso, yo soy fulano de tal, Mavio, ayer más o menos como mirando así, desde el hombro para abajo, le mira a los demás, y yo miro del hombro para arriba. Entonces, el que se engrandece será humillado, y quien se humilla será engrandecido. A que lo había invitado le dijo, ¿verdad? Al que lo había invitado. Cuando ofrezcas, le dice, una comida o una cena, no invites a tus amigos o a tus hermanos o parientes o a los vecinos, porque ellos a su vez te invitarán y quedarás pagado. No invites entonces a eso que después te puedan invitar. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Dichoso tú, porque ellos no pueden pagarte, pero te pagarán cuando resuciten los justos. Entonces, queridos amigos, mirad qué importante. Aquí tenemos dos elementos muy importantes, ¿verdad? Por una parte, la parábola de una observación de lo que Jesús, que siempre nos llama. La primera lectura nos hablaba de la humildad. Aquí nos habla desde la otra visión, ¿verdad? Del que yo me siento orgulloso, ¿verdad? Yo soy el que está por encima de todo. Cuando alguien te invite, ¿verdad? No seas ese que se enaltece. Yo me enaltezco, soy el orgulloso. Me considero el más importante. Por lo tanto, queridos hermanos, este tema, ¿verdad? Para este domingo apunta mucho hacia la humildad. Parece ya una palabra que suena un poco ya trasnochada, una palabra un poco pasada de moda. Lo mitad cuando mañana soy peare, ¿verdad? O sea, como que, sí, pero yo soy importante, yo soy fulano, mi apellido es tal cosa, ¿verdad? Llegó ese apellido, vean, entonces, arejecamos hoy, vaya apellido difícil, ¿verdad? Sin embargo, esto de la humildad parece que no está entre los valores, parece que es un poco medio despreciado, medio dejado, porque yo valgo, porque yo esto, porque yo aquello, ¿verdad? Sin embargo,
nosotros tenemos que buscar, basta una mirada a nuestro alrededor para evidenciar que todo lo que tenemos y disfrutamos es un regalo gratuito de Dios. Este tiene que ser el primer elemento que tiene que pasar por nuestra cabeza. ¿Por qué yo soy fulano de tal? ¿Por qué estas cualidades que yo tengo? Y bueno, eso es lo primero que tenemos. Está bien, nadie se está diciendo no, no estamos diciendo eso, sino que es, al contrario, yo podría decir, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto tengo de sabiduría? ¿Cuánto Dios me ha regalado? ¿Cuántas cualidades? De copeiga tú eres, ¿verdad? Porque vos te consideras. Pero el autor sagrado y Jesús aquí nos está enseñando y nos dice que tenemos que evidenciar que todo lo que tenemos y todo aquello que nosotros disfrutamos es un regalo gratuito de Dios. Vos no lo conseguiste, Dios te dio. Mira, que mañana nomás una venita chiquitita nomás, ¡pit! O capú vende acá. ¿Qué va a pasar de vos? Y posiblemente te vas a quedar ahí, no sé, hemipléjico, paralítico, no sé. Los médicos me van a enseñar eso. Te golpeas ahí, un golpe nomás así sin querer, ahí en la columna. Arevita bebé. Se dan cuenta, todo es gratuito y todo es regalo de Dios. Y yo, queridos hermanos, como sacerdote, ¿cuánto he visto de esto? ¿Cuánto he visto? ¿Cuántos hospitales he visitado? ¿Cuántas terapias intensivas he entrado? Y gente joven, gente que estaba en la plenitud, de repente, de un día para otro, misma bebé. Queridos hermanos, es tan importante mirar esto, ¿verdad? Entonces, la vida, la inteligencia, el aire, la familia, el medio ambiente, todo esto, ¿verdad? La parábola que hoy nos enseña Lucas, reflejan entonces la crisis de humildad que falta. Estamos en una crisis. Pidamos esta gracia al Señor, que de esta palabra de Dios la volvamos a mirar, la volvamos a entender y sobre todo que la hagamos parte de nuestra existencia. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Saludos, Padre. ¿Qué significa, según la Biblia, la palabra humildad? Y seguimos con Ñande Yarañe y ahora llegamos al segmento Ñande Yarañe dominical. Responde a las preguntas que ustedes nos envían a estos números. Ustedes saben, el número 0983 50 50 61. Entonces, los que quieran o tengan alguna duda pueden hacerlo. Entonces nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos compartiendo con ustedes, con todos nosotros juntos, ¿verdad? Como comunidad, procuramos hacer nuestra reflexión en este segmento Ñande Yarañe Responde. Entonces, ante esta pregunta que están haciendo sobre el tema de la humildad, que justamente coincide con lo que nosotros estamos en este 22º domingo reflexionando, es muy importante. Nosotros tenemos que mirar, sobre todo teológicamente hablando, lo que significa, ¿verdad?, la humildad también y sus grados. Tenemos que mirar este aspecto. Primero, la humildad bíblica es primeramente la modestia. La modestia, por ahí tenemos que apuntar. Entonces, para que podamos entender, ¿verdad? En otra oportunidad ya había dicho, y al comienzo también de esa primera lectura, sobre todo que humildad viene de la palabra humus. Incluso la palabra humanidad significa la limitación. Entonces, nosotros que somos seres creados, somos seres limitados. Recuerden que al final de cuentas, cuando nosotros preguntamos cuál fue el pecado de Adán y Eva, normalmente la gente me dice que es, ¿verdad?, la soberbia. ¿Verdad? La soberbia. Y no está muy equivocado, ¿verdad? Pero hay que entender el por qué decimos nosotros la soberbia. ¿Qué significa la soberbia? Que es justamente todo lo contrario a la palabra humildad, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 5. Recuerden que ahí la tentación que le hace la serpiente en el versículo 4 dice: si ustedes comen de este fruto, de este árbol, ustedes serán como dioses. Ustedes serán iguales a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el hombre verdaderamente está haciendo aquí? Y aquí va contra la humildad. ¿Pero qué quiere decir contra la humildad? Ir contra la humildad. Es ir contra tu humus, contra tu Adam, contra tu Adamá, que quiere decir suelo, tierra. Adamá quiere decir suelo, tierra, Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque entonces aquí no tenemos modestia. Y de ahí entonces podemos decir, y por eso que estoy de acuerdo con esas personas que algunas veces me dicen, bueno, yo pregunto, ¿cuál es el pecado verdaderamente esencial, fundamental del hombre? Es la soberbia. ¿Pero en qué sentido? La soberbia en el sentido de que no quiere reconocer de que es criatura, de que somos semejantes a Dios, pero que no somos iguales a Dios. Y entonces el pecado verdaderamente del hombre es cuando yo le dejo a Dios de lado. Y cuando yo le dejo a Dios de lado, evidentemente que entonces estoy pecando de inmodesto, ya es ¿verdad? O sea, me falta modestia. No acepto mi propia condición, mi humanidad, mi humus, mi adamá, mi Adam. No acepto ser Adán, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiero ser? Y entonces me pongo por encima de los demás. Yo me convierto en Dios. Imagina entonces el gran pecado. Ese es el gran pecado. No busquemos otras cosas como pecado, el primer pecado de Adán y de Eva, ¿verdad? El pecado de Adán y de Eva, de nuestra humanidad en síntesis, es prescindir de Dios. Claro, si yo digo que soy igual a Dios, entonces, si vos sos Dios y si yo soy Dios, los dos somos dioses, entonces vos ya no sos mi Dios, sino que yo soy Dios de mí mismo. Entonces te prescindo, te llego ahí, porque ahí está. Ese es el verdadero pecado. Ahora, apliquen un poco eso a nuestra vida normal
y corriente, ¿verdad? Nosotros normalmente, no sé, aquel que no quiere ir a misa, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere escuchar a las otras personas, que no quiere luego, no sé, todo lo que significa esto, le molesta, parece. Normalmente es porque nos consideramos por encima del otro, ¿verdad? O sea, ¿quién sos vos para decirme algo? ¿Quién sos vos para decirme? Porque yo estoy encima de vos, pues. Apegamos la soberbia, estar encima del otro, ¿verdad? No me considero a la misma altura del otro, que el otro también es creación, que el otro también es humus, que el otro también es humanidad. Ahora yo tomo el lugar de Dios y me pongo como árbitro por encima tuyo. Entonces se opone totalmente, ¿verdad?, a esa modestia. Se opone totalmente. Ahora, el modesto, sin pretensiones irrazonables, no se fía de su propio juicio. Eso dice el libro de los Proverbios. No se fía de sí mismo. ¿Por qué? Y porque reconoce. Esta es la famosa palabra que nosotros podemos utilizar también, la vulnerabilidad. O sea, reconoces tu vulnerabilidad. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis errores? ¿Cuáles son mis sombras? Podemos decir nosotros en un término mucho más existencialista, ¿verdad? ¿Cuáles son las sombras del hombre? Mis pecados, diríamos, en un sentido mucho más moral. Y esto es lindo, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, en el libro de Proverbios 3:7, en ese versículo. También San Pablo habla de esto en el libro a los Romanos, en su carta a los Romanos 12:3, versículo 16 también. En fin, otro elemento, la humildad, que se opone a la soberbia, que dijimos recién, se opone directamente a la soberbia, se halla a un nivel más profundo. Se halla a un nivel mucho más profundo. La humildad es algo mucho más profundo entonces. Escuchen bien, porque esto es esencial para nuestra vida. Es la actitud de la criatura, somos criaturas de Dios, pero reconozco que soy criatura, alguien que me creó. No, yo no soy Dios, yo no me creé. La autoexistencia, no sé cómo decir la autoexistencia, no sé que existía de siempre, no. Soy creado por Dios. Entonces es la actitud de la criatura pecadora, es decir, de la persona o de la criatura que somos nosotros, criaturas, yo diría, para no utilizar el sentido moral, pecadora, limitada. O sea, yo soy o vulnerable, soy esa persona, que tengo mis limitaciones desde este aspecto bíblico, ¿verdad? Ante Dios, ante el Omnipotente. Y el 3 veces santo, o sea, Dios que es Dios, Dios que es Dios, el 3 veces santo, santo, o sea, lo máximo quiere decir, ¿verdad? Esto cuando estamos hablando así. El humilde, escuchen bien, reconoce que ha recibido de Dios todo lo que tiene. Todo lo que yo tengo, reconozco que he recibido de Dios. Incluso yo he conocido personas que soberbias, digamos, que y no le hace caso, por ejemplo, ni a su papá ni a su mamá. Y si esa persona pensase en lo más profundo, pero con sinceridad, humanamente hablando, no hace falta ni ser gran religioso ni gran santo para darse cuenta de esto. Pensando un poquitito, ¿vos por qué estás aquí? Porque justamente tu papá y tu mamá te aceptaron de que vos existas. Tu papá y tu mamá, ellos te aceptaron. Y algunos desprecian a sus padres, abandonan a sus padres, los tienen de lado. Y yo forrado aquí, pero no le hago ni caso a mi papá ni a mi mamá. Hay algo de eso también. Nosotros pensamos que todo el mundo le quiere a su papá y todo el mundo le quiere a su mamá. Le abandonan a sus padres, le tiran allá, no sé, en una casa de ancianos. Ya ve, porque vos me molestás, o sea, no puedo hacer lo que tengo que hacer. En fin, hay tantas cosas, ¿verdad? Pero eso está bien otra vez, pero hay algunos luego que se desentiende totalmente, ¿verdad?, de sus padres. Tendrán todos sus defectos también nuestros padres. No estoy diciendo que papá y mamá son santitos, todo lo que sea. Pero a pesar de los defectos, nosotros que somos criaturas tenemos que justamente allí cuando a mí más bañan de verdad, que somos limitados, que somos adamás. Y desde ahí reconozcamos y procuremos hacer ese camino, que es lo más lindo, el procurar hacer el camino. Ante esta pregunta, ¿verdad?, esto de lo que significa
esta humildad, hasta dónde verdaderamente y cómo tenemos que entender la humildad. Es muy importante tener en consideración primero esta definición de quién somos nosotros, ¿verdad? No es nada por sí mismo, nosotros no somos nada por nosotros mismos. No es que nos autogeneramos, no nos autogeneramos. Necesitamos de papá y de mamá. Ese que papá y mamá, los dos pusieron de sí, entonces estoy yo. Si esa mamá fuese ya otra, no iba a ser esto que soy yo ahora, porque iba a ser otra genética de otra persona, ¿entienden? Qué maravilla de esto, ¿verdad? De la creaturalidad, de la criatura, de lo que Dios nos ofrece y nos regala. No es nada por sí mismo, somos nadie. A este humilde que se abre a la gracia, a ese Dios le glorificará. Es decir, cuando nosotros entendemos. ¿Pero qué significa la glorificación? No quiere decir una cosa también externa. Mira, yo miro tu comportamiento y por eso vengo y te glorifico. ¿En qué consiste la glorificación? Y la glorificación quiere decir que en la medida en que nosotros comprendemos nuestra esencia, quiénes somos nosotros, y vivimos de acuerdo a esto, entonces la gloria, es decir, es la autorrealización, es tu propia dignidad, tu dignificación. En la medida en que nosotros vivimos estos valores, estos principios y estos regalos que hemos recibido de Dios, nosotros también después ofrecemos lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Y nosotros nos realizamos de acuerdo a eso mismo. Dios nos glorifica. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Ahora, incomparablemente más profunda todavía es la humildad de Cristo. Aquí tenemos que mirar otro elemento. No solamente el aspecto humano, ¿verdad? De dónde nosotros venimos, de dónde nosotros surgimos y desde dónde nosotros existimos, porque es, decíamos, del aspecto muy humano que se nos dona, todo es don, todo es creación, todo es regalo en síntesis. Y dentro del aspecto religioso, Dios, ¿verdad?, que permite esta existencia nuestra a través de nuestros padres en este caso, todo lo que somos, con nuestras limitaciones que reconocemos porque somos criaturas. Y nosotros no estamos pensando todavía en el más allá, ¿verdad?, en el más allá en el sentido de después de ciertos años, dentro de 100 años, dentro de 50 años, dentro de 200 años, moña y meta lleva, o sea, nuestra limitación nos dice que ya no existiremos y que no estaremos aquí, ya no vamos a estar, otros ocuparán nuestros lugares aquí en el mundo. Y entonces, ¿por qué? Creo que somos tan orgullosos y soberbios, como si fuésemos la última Coca-Cola del desierto. No. Pensemos y miremos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Ahora, en un sentido más profundo todavía, si vamos a comparar, decíamos, la humildad de Cristo, que por su rebajamiento nos salva y que nos invita a nosotros, a sus discípulos, a servir a los hermanos por amor. ¿Qué quiere decir esto entonces, queridos hermanos? Y aquí me parece que está uno de los elementos fundamentales y esenciales para que entendamos la vida cristiana y nuestro seguimiento a Jesús. Nos pone el ejemplo, dice, de Cristo. Y te habló de la palabra rebajamiento. Eso en griego se dice kenosis. ¿Qué significa la palabra kenosis? Significa eñemomini, a bajarse, achicarse. Mirá que la condición de Jesús o de Dios, la condición de Dios, la condición divina, ¿qué hace? Se abaja, se hace kenosis, quiere decir, pierde su condición divina para hacerse ¿qué cosa? Para hacerse humano. Mirá que esto es muy importante, queridos hermanos. Y esta es la condición nuestra. Es decir, si Dios, siendo Dios, opta y entra libremente en nuestra condición humana, para redimirnos, para salvarnos, este es el ejemplo para nosotros. Nosotros, sin ser dioses, no queremos entrar verdaderamente en nuestra condición humana o rechazar nuestra condición humana, entonces nos tiene que llamar la atención. Entonces ahora el que entiende y dice, pero si Dios mismo, Juan capítulo 1, versículo 14, y Dios se abajó, puso su morada entre nosotros, entró, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vean, ¿qué nos dice? A bajarse. Ese es el modelo más grande, ¿verdad?, de Dios que entra en nuestra historia.
Pero entonces, ¿para qué? Y aquí te pone la finalidad. ¿Por qué? La humildad. ¿Por qué esto es esencial para nosotros? Es la única manera para que despierte en nosotros este sentimiento de ¿qué? Del servicio. Dios se abaja, hoy que venían de Virebe, mana, y que tu hanguaisha, o yapo, la ñande yapo banaya, tembiguaisha, viene como un esclavo prácticamente, se pone a nuestro servicio. Se pone para ayudarnos, para servirnos. Y esta es la condición más linda y esencial a la que nosotros también tenemos que apuntar. El servicio, entonces, es la única manera como nosotros también podemos servir a los demás. Y es la forma de mostrar nuestra propia humildad. La humildad se muestra entonces en el servicio, en abajarse, en dar lo mejor de nosotros mismos. Y termino simplemente diciendo esto, queridos hermanos. La finalidad es de que a través de este servicio, reconociendo esta humildad, entonces somos glorificados. Somos glorificados. Pero la glorificación no tenemos que pensar como algo allá en el cielo después. No, la glorificación es aquí en la tierra ya. En la medida en que vos servís, te vas a dar cuenta, decíamos hace rato en la explicación de la palabra de Dios, como ese boomerang. Cuanto más servicio, cuanto más generoso, eso te vuelve a vos mismo entonces y te dignifica como persona. Ese es el objetivo principal. Seamos humildes y pidamos esta gracia al Señor para nuestra vida y para todos nosotros. Y ahora entonces les invito a todos ustedes, queridos amigos, también a aquellos que quieren viajar con Ñan de Yarañé, vamos a hacer nuestra peregrinación a Brasil para la fiesta de la Virgen de Aparecida, del 7 de octubre al 13 de octubre. Vamos a estar en Aparecida, Lavriñas, Cachoeira Paulista y también vamos un poco al mar, a Guarujá vamos a estar y después volvemos, siempre como peregrinos. Y luego no se olviden que tenemos el viaje a Tierra Santa del 30 de noviembre al 16 de diciembre. Les esperamos a todos y hagamos una linda peregrinación. Juntos, como familia, nos encontramos en la tierra de Jesús. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un buen domingo. Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Ñan de Yarañé en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.